Dios les bendiga, queridos hermanos, el día de hoy. Les habla el apologista y evangelista César Moncada. Es un placer, mis hermanos, estar el día de hoy con todos ustedes. Y el día de hoy tenemos un debate. Vamos a tener a Lisboa, que va a ser el moderador del diálogo debate, digámosle así, que vamos a compartir el día de hoy, Trinidad versus unicidad. Así que, sin más que decir, pues saludar a las personas para que se presenten ellos mismos y darle paso al moderador para que dé, pero todavía no hemos hablado de los tiempos. Creo que vamos a empezar con 7 minutos. Así que, pues, sería bueno que el moderador nos explique ahorita los tiempos. ¿Se le cayó a Iracema? ¿Se le cayó? Se le anda cayendo el... Qué problema, ¿no? Qué problema más atroz. Dame un segundito, que estoy arreglando unas cositas aquí en mi canal. Ok. Chat, voy a arreglar esto del chat. Piripipi, dame un segundito acá, dame un segundito. Ancho, vamos a ponerle 250. El largo está bien, no pasa nada. No, un poco más largo. Vamos a ponerle 1000. Ahí, ok. Perfecto, creo que por ahí va a andar bien el tema del chat. ¿Y esto qué es? Fondo. Vamos a ver si hacemos así. ¿Y esto qué onda? Ok, ahí me gustó. Acá está todo más o menos ok. Todo más o menos ok. Pronto para comenzar en un ratito. Vamos a esperar a Iracema, que tiene problemas con su internet. Seguramente es por el tema que estaba arreglando los auriculares. Vamos a esperar. ¿Todo bien, Moncada? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, Lisboa, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te estás preparando para que te den la pacateada del año? ¿Tú crees? Sabes muy bien que tengo años debatiendo estos temas. No sé, yo no sé nada. Yo soy de palo, no te conozco. Oreja de pescado. No es así el dicho, pero no importa. Yo lo hago así a mi estilo. A ver. Listos y preparados. Muy bien, señores. Ya va a comenzar, no se pongan nerviosos. Es que tuvimos un problema acá. Señores, mi cámara está loca. No sé qué le pasa, se apaga y se prende, pero no, solamente aquí, porque en OBS no pasa eso, pero no sé por qué aquí sí. Cosas que pasan, muchachones. Cosas que pasan, ¿eh? Soy de palo, tengo oreja de pescado. Anda mal. Luis, tu cámara... Sí, o no sé puede ser que la cámara de tu... tenga falso contacto, no esté bien conectada. Trata de conectarla Pero bien. Lo raro, no, porque en OBS anda bien. O sea, en OBS se ve perfecto. El tema es acá, en esta aplicación. No, pero esto no tiene nada que ver con el OBS. Tiene que ver con... ¿Y por qué? No, pero te estoy diciendo... Claro, pero lo que yo estoy tramitando... O sea, yo tramito por OBS ahora mismo y la cámara no hace esto. ¿Entendés? O sea, pongo la cámara acá, por ejemplo. Yo te pongo la cámara de OBS de la aplicación y no fogonea. Es muy raro. Pero seguramente es un falso contacto en el cable, puede ser, sí. Y que bueno. Che, bueno, ¿están pronto ahora sí? Iracema, ¿estás pronta? Estoy ya, excelente. Me votó porque me salí de la pantalla. Una disculpa de antemano, pero ya estamos listos. Mi cámara está, parece que es una película de terror, mi cámara, che. Tengo que apagar la luz y parece una película de terror. Bueno, muchachos. Hoy tenemos un diálogo de terror, de hecho. Sí. Le queda muy bien. Bueno, muy bien. Dejen que voy a presentar oficialmente esto porque se va a poner buenísimo. Por un lado, señores, tenemos a Iracema, si no me equivoco, uricitaria, ¿no? Uricitaria. Por otro lado, tenemos a Moncada, evangélico, trinitario. El tema del debate es si la doctrina de la Trinidad es católica, una doctrina católica. Entiendo que la hermana Iracema, uricitaria,
va a tratar de demostrar que es una doctrina propiamente católica. Bueno, eso no fue el trato. Es Trinidad versus unicidad. No es que si es católico, que si es eso. Ese no fue el trato. A ver. Este es un tema Trinidad, unicidad. Solo dejémoslo así. Obviamente yo tengo mis argumentaciones y ya lo iremos viendo. Ok. Entonces no fue lo que me pasaron, pero no pasa nada. A mí me pasaron que el debate es, bueno, básicamente que la Trinidad es una doctrina católica. Pero bueno, vamos a dejarla ahí. No pasa nada. Que se dé el debate. Ok, entonces, por un lado, Iracema, unicitaria, va a defender su postura y la tesis que va a traer. Por otra parte, tenemos a César Moncada, evangélico pentecostal de hueso colorado, wesleyano, cree en la pérdida de la salvación y todo, para que sepan que es un buen pentecostal. Ok, entonces se va a dar el debate. A mí me habían pasado tiempos de 4 minutos, pero no sé cómo es el tema de los tiempos. Pregunto por las dudas. Iniciamos con un tiempo de 7 primeramente para presentarnos y poder argumentar un poco lo que queremos, esclarecerlo. Y luego ya pasamos a los tiempos de 4 minutos, ya que va a ser un diálogo. Yo soy muy en contra de decir que los diálogos necesitan moderador, pero creo que en ocasiones podemos hacer algunas excepciones. O sea, con Moncada tenés que hacer la excepción y necesitas un moderador con Moncada. No es por tirarles hate a Moncada. Es que se extiende mucho tiempo, eso es lo único que tengo en contra. Es ansioso. Sus argumentos son muy largos, sus argumentos son extensos y no puedo abarcar yo tanto argumento en tan poco tiempo. Por eso es mejor así. Perfecto. ¿Y quién empieza? A ver, ¿quién empieza? Que Moncada diga. Él lo propuso, yo consideraría que el que reta empieza, como siempre lo hemos aplicado, pero estoy... El que retó es Moncada, entonces comienza Moncada. Ok, hermanos. Está bien, señor Iracema, voy a empezar yo porque estamos en mi canal y... Bueno, vamos arriba, muchachos, que empiece ya. Entonces, Moncada. Empiezo cuando me digas, Lisboa. Deja que voy a poner mi reloj, chabón. Que no, mira, me distraje con ustedes. Me avisas un minuto antes de que termine por favor. Dale, no te preocupes. Vos no te preocupes, espera. Dame acá un chance, dame chance. El reloj acá. Ok. Che, pero no yo puedo poner un cronómetro en eso, pero le quita estética al debate. Ok, te entiendo. Pero, bueno, de todos modos, Pará, che, qué cosa bárbara. Ok, vamos aquí. Esto no tiene nada que ver. Es que cambié el celular hace poco y todo cambió. A ver acá. Ahora sí. Bueno, muy bien. Así que la cuestión es 7 minutos de entrada. Muy bien. Dale, cuando quiera, arrancamos. Avisame. Bueno, empiezo a hablar y cuentas el tiempo. Empiezo desde ahora ya. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que quiero decir, mis queridos hermanos, todas las personas que me están viendo, que la creencia unicitaria quiere contradecir a la creencia de nosotros, ¿no? Pero, ¿cuáles son los argumentos y la base contextual de ellos? Decir que estamos equivocados. Nosotros presentamos la Santa Trinidad porque es una revelación académica también. No solamente en el sentido de que vamos a decir que se han hecho estudios profundos, analíticos, universitarios. Todos los traductores de la Biblia son trinitarios. Entonces, eso es una de las premisas del por qué nosotros tenemos bastante peso. No hay ninguna persona que académicamente haya cursado la universidad y haya estudiado griego, arameo, las lenguas, que sea unicitario o que sea de estas creencias. Toditos son trinitarios. Entonces, la primera premisa que quiero argumentar es de que la señora Iracema, que va a ser la que va a dialogar el día de hoy, va a tener que usar una Biblia traducida por trinitarios, usada y hecha por trinitarios, y luego decir que esos trinitarios están equivocados, lo cual es ridículo y absurdo, ¿no? Ahora, hablando de esto, hermanos,
Voy a hablar un poco específicamente para hacer una pequeña exposición, porque es importante que las personas entiendan la Trinidad. Y no solo por el hecho que a mí me guste la Trinidad, sino porque la Biblia dice en Juan capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, fíjate bien, como dice las escrituras. También dice la Biblia que Dios capacita a los maestros y que no se anden haciendo maestros cualquier persona, porque realmente pues los unicitarios son neopentecostales. Muchos de ellos se aprenden 2, 3 versículos de la Biblia, alquilan un changarro y ya son pastores unicitarios. Y esto es lo que pasa también con los de la prosperidad, los inventos, esos, todos los neopentecostales usan ese tipo de cosas, inventan cualquier tontería porque no hay orden, es totalmente un desorden. También quiero decir de que nosotros los trinitarios tenemos un orden, tenemos teologías sistemáticas, tenemos diccionarios y todos ellos usan ese material. Cínica y descaradamente los unicitarios quieren refutar a los trinitarios con el material trinitario, lo cual es totalmente ridículo. La señora Iracema el día de hoy va a utilizar un material hecho por trinitarios y luego va a decir que la Trinidad está equivocada y que es católica y un montón de acusaciones baratas, como si que algo porque fuera católico, romano o fuera de otra denominación lo hace malo. Los católicos romanos tienen 27 libros en el Nuevo Testamento, por eso lo voy a rechazar yo. Obviamente que no. Entonces, vamos a partir desde ahí. Ahora, ¿por qué decimos que es la Trinidad? Que nosotros queremos en la Trinidad. Vamos a empezar con un texto específicamente en Juan 1:1. Dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y fíjate bien, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Ahora, esto es importante. En el 14, para leer en contexto, porque obviamente no tenemos tanto tiempo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Fíjate bien, el Padre enviando al Hijo, así como dice Juan 3:16, Romanos 8:3, claramente el Padre enviando al Hijo, una manifestación nomás, no envía otra manifestación. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre. ¿Sabe por qué es unigénito? Porque es únicamente de su misma sustancia, así como dice Hebreos 1:3. Entonces nosotros sí podemos observar que hay una pluralidad de personas. A lo largo de la explicación le voy a ir dando una explicación más fuerte. Ahora, la pregunta es, cuando Juan el Bautista da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, él dice que él empieza a decir que él va a venir y que es la luz, él es la luz. Ahora, fíjense bien en ese testimonio. En ese testimonio hay un padre y hay un hijo. Y ese es el testimonio de vida eterna, así como lo dice primera de Juan capítulo 5, versículo 10. Entonces nosotros miramos que cualquiera que niegue ese testimonio prácticamente está negando a Dios. Esto no se trata de lo que me gusta a mí o lo que no me gusta. Se trata de una verdad que si tú la rechazas, prácticamente estás rechazando al Dios de la Biblia, porque no es como a ti te guste, sino como las escrituras lo explican. Ahora, ella tendrá la enorme dificultad aquí de demostrar que Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones, pero eso no existe en la Biblia. Los unitarios reclaman cosas que no existen en la Biblia y se basan en argumentos basados en una palabra singular, sacando fuera de contexto los versículos de la Biblia. Eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido porque ya existe una pluralidad. Por lo tanto, la persona que reclama la creencia unicitaria tiene la carga de la prueba que no hay una pluralidad de personas, porque la pluralidad de personas ya existe. Un minuto. Entonces, es muy importante, me queda un minuto todavía, esto es importantísimo. Esto no es personal para nadie, simplemente es una creencia que está manifestada en las escrituras. Ahora, no es que no existe la palabra Trinidad, no, tampoco existe la palabra Biblia. Y por eso no lo vamos a rechazar. La palabra Trinidad es una palabra compuesta de 3-1, triunidad.
No tiene nada de malo utilizar tampoco, porque decimos que Dios es uno y ese uno es un plural, es una palabra compuesta, un uno compuesto. Eso lo podemos ver desde el griego koine en Gálatas capítulo 3, versículo 20, y también lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, 4, el Shema en hebreo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Ok, muchas gracias, querido. Uy, esto. Ay. Muy bien, muchas gracias. Ahora pasamos entonces a los primeros 7 minutos de Iracema. Dame un segundito. Qué cosa, che, con esto. Aquí. Iracema, cuando estés pronta, me avisas y faltando un minuto, te pego el grito ahí para que sepas, ¿está? Dale. Bien, muchísimas gracias. Adelante con el tiempo. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a tener un diálogo con el señor César Moncada, quien sostiene que es pentecostal trinitario, y mi persona, Iracema Jiménez, que yo soy de Ciudad de México. Como ustedes ya saben, algunos de ustedes que me conocen, yo soy excatólica que cree firmemente que Jesucristo es Dios, pero no como el trinitario lo presenta o lo ha creído tradicionalmente, sino como ese único Dios que vino a salvarnos, como dijo que lo haría. Por lo tanto, yo creo firmemente y primeramente por la revelación y por las escrituras que Jesucristo es ese Dios que prometió salvarnos, repito, como dijo que lo haría, y no creo en la tradicional Trinidad, porque a través de algunas investigaciones sobre la creencia de este dogma, he podido encontrar en la historia de la Iglesia Católica que es su principal dogma de fe de la vida cristiana católica. Por lo tanto, yo no me apego a esa enseñanza, puesto que mi fe está únicamente fundamentada en el único fundamento de los apóstoles y profetas, el cual es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, es por ello que hoy vamos a hablar referente a este tema. Yo le propuse a Moncada que tengamos un tiempo de inicio más extenso para poder esclarecer qué es lo que creemos y qué es lo que no creemos, para que él no pierda tiempo atacando muñecos de paja de lo que yo no creo. Ok, entonces, como les estoy comentando a ustedes y a Moncada, yo creo firmemente que hay un Dios que es el Padre y que su nombre es Jesús. Siendo ese único Dios, toda la Escritura nos da la revelación acerca de Él, tanto la ley, los salmos, los profetas hablan y dan testimonio de Él, y es lo que vamos a presentar defensa aquí hoy, que la Trinidad no le pertenece a los evangélicos, no lo creen por la Biblia, y por la Biblia es imposible que lo puedan demostrar, porque no se encuentra en las Escrituras como lo estructura la Iglesia Católica. Entonces, yo hoy voy a llevar la afirmativa del cual no debemos creer los dogmas que son de la Iglesia Católica. Y ojo, yo estoy siendo clara en cuanto al catolicismo de los primeros concilios, para que no se cometa una falacia de falsa asociación, o escuchen y entiendan mal con lo que no se está diciendo. Entonces, con estas principales premisas, creo que Moncada no podrá demostrarme bíblicamente el dogma de la Trinidad, porque no se encuentra en las Escrituras. No hay ni un solo pasaje, ni un solo versículo que me pueda enseñar la Trinidad en la Biblia. Así es que creo que tendrá una gran tarea para sustentar esto. Y otra cuestión, yo no creo, como yo no pertenezco a una denominación unicitaria, como muchas denominaciones unicitarias que hay, yo no creo que haya 3 manifestaciones. Creo que la Biblia expresamente nos enseña que Dios fue manifestado en carne. Por lo tanto, creo en la manifestación de ese Dios en carne, el cual es nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor. Entonces, Moncada no puede estar atacando muñecos de paja en decir que creo en 3 modos, o que a veces es Padre, a veces es Hijo y a veces es Espíritu Santo. Yo creo que ese Dios eterno, el cual es Espíritu, es el Padre. Y para salvarnos, para poder
darnos esa redención eterna, vino en la condición de siervo. Y reinaremos y viviremos con él conforme a la enseñanza de la Escritura para estar constantemente alabándolo y glorificándolo solo a él, servirle a él y gozarnos en su salvación. Como también yo no pertenezco a las denominaciones unicitarias, quiero aprovechar el momento también para hacerles saber que yo no creo en la pérdida de salvación. Creo que es un regalo eternamente que el Señor nos brinda y que somos justificados por la fe y que veremos esa esperanza hacia la vida eterna siempre y cuando estemos obedeciendo esos mandamientos que el Señor nos ha dado y que vamos a poder cumplirlos conforme a la promesa de su sello, que es la promesa del Espíritu, el cual pues es el Señor. Entonces, pues ya iremos dialogando un poquito referente al tema. Hasta ahí con mi presentación y quiero únicamente compartir un versículo para mi presentación, que sería: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Adelante con el tiempo. Ok, te faltan 2 minutos. No sé si querías decir algo más, agregar algo más. Hasta ahí me quedo con mi presentación, vamos directamente a la confrontación. Perfecto, muy bien. Señores, ahora se pone candente la cosa, así que cuidado. Son 4 minutos los tiempos, ¿no? 4 minutos. Si usan menos no pasa nada, pero 4 minutos como máximo para que no se extienda mucho, ¿no? Entonces, bueno, pasamos de vuelta a Moncada. Moncada, tenés 4 minutos para, bueno, no sé, desarrollar un poco más tu idea, hacerle pregunta a Iracema, lo que vos quieras. Tenés 4 minutos a partir de ahora. Empiezo desde ahora ya. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que ella dice es que ella no cree en la Trinidad porque es un dogma católico. Bueno, miramos que eso prácticamente es una falacia, ¿no? Decir que yo no creo en algo porque es un dogma católico, también es un dogma católico que hay 27 libros en la Biblia y ella cree en eso. Así que queda refutada en eso. Dice que el Señor Jesucristo es el Padre, pero no muestra ningún versículo donde lo diga. Tendría que mostrar a ella dónde dice la Biblia que el Señor Jesucristo es el Padre. Dice que la Biblia es su base. La Biblia trinitaria es la base de ella. La Biblia que traducieron los trinitarios. Esa es la base de ella. Es bastante gracioso eso. Dice que no hay Trinidad en la Biblia. Bueno, eso hay que demostrarlo, ¿no? Porque en la Biblia sí hay 3 personas y esas personas tienen operaciones individuales. Nosotros se puede comprobar, ella tiene la carga de la prueba de mostrar que hay eso. Por otro lado, dice que ella no es unicitaria, dice que no cree en 3 modos. Lo que ella cree, eso se llama unitario. Así se llama, señor Iracema. Apréndase su denominación, unitario. Usted no es unicitaria, sino unitario. Los unitarios tienen esa creencia que usted tiene. Por otro lado, dice que el Señor Jesucristo viene en condición de siervo, lo cual, o sea, no es el tema. Lo otro dice que ella no cree en pérdida de salvación, no tiene nada que ver con el tema. Y luego mencionó el Shema en hebreo. A ver, señores, las principales premisas que nos da la señora Iracema no presentan ningún Dios unicitario, solo son premisas gratuitas. Yo esperaba que estuviera más preparada, pero veo que no está preparada. En menos de 2 minutos acabé con todos los argumentos de ella. Lo que sí vamos a observar aquí, hermanos, es de que descarada y cínicamente los unicitarios y unitarios usan las escrituras y luego dicen que los trinitarios están equivocados. Es bastante gracioso. Y luego acusan que eso es un dogma católico. Y eso es ridículo. ¿Por qué? ¿Por qué es ridículo? Porque lo que sí es una creencia católica es la creencia de ella, unitaria. La creencia unitaria también viene del catolicismo. Y a eso nadie se lo ha dicho a ella. La creencia de Sabelio, la de Noeto y Praxeas, obviamente es una distorsión. Y esos son los padres de los unicitarios y unicitarios. Entonces, nosotros podemos observar que las creencias vienen del paganismo. Todas estas creencias tienen un traste, obviamente, un trasfondo del paganismo, de donde vienen esas manifestaciones o modos o todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros podemos observar que el origen de la creencia unicitaria y unitaria, que es la que tiene la señora Iracema, tienen un origen en el paganismo.
no tienen un origen dentro de las estructuras bíblicas. En ninguna parte de la Biblia existe donde diga el Señor Jesucristo, yo soy el Padre, yo soy el Espíritu Santo. Eso no existe en la Biblia. Solamente es una falacia gratuita. Más bien existe como Juan 8:16, donde dice claramente que Él no está solo, sino que está Él y el Padre. Claramente, literalmente lo dice Juan 8:16, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre, el que me envió. Entonces, claramente dice que son dos personas. Ok, se terminó el tiempo. Miramos, hermanos, que hay mucha discusión sobre se terminó. Okay. Se terminó el tiempo. Bueno, parece que había calculado más mi tiempo yo, ¿no? Capaz que 20 segundos, no sé. Bueno, vamos con Iracema. Entonces, Iracema, tenés 4 minutos para responder. Bueno, primeramente me voy a dar a la tarea en mi primer tiempo de 4 minutos para poder dialogar con usted. O sea, el diálogo no es solamente como está usted diciendo, ya la refuté. O sea, es que no, o sea, ni he empezado este diálogo. No puedo usted refutar algo por decir, no es catolicismo romano, ya la refuté. No, esto es falso. Por eso tenemos las evidencias, los argumentos y la Biblia para poder sustentar lo que decimos. Como en la Biblia usted no me puede demostrar la Trinidad, donde hable y enseñe que hay un Dios en 3 personas, voy a tener que traer mi catecismo católico que tengo por acá, en donde sí se encuentra qué es la Trinidad, en donde sí enseña qué es la Trinidad. ¿Ok? Vamos a ir al numeral 234, perdón, y dice lo siguiente. El misterio de la Santísima Trinidad, como usted bien tituló en su en vivo, la Santísima Trinidad, eso no existe en la Biblia, no lo expresa de esa manera. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, pero esto no lo enseña la Biblia, lo enseña el catecismo. En el catecismo sí está explícito. Dice, es el misterio de Dios en sí mismo, es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe, la luz que los ilumina, la esencia más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y el único Padre, Hijo y Espíritu Santo se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. Entonces, la Biblia no me puede enseñar la Trinidad porque quien lo define es el catecismo, es la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué digo yo que no debemos creer en la Trinidad? Por la siguiente razón. En el mismo catecismo, en el numeral 251, explica el catecismo que para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico. Si lo creó es porque no existía, pero Moncada dice que es bíblico. Y si es bíblico, ¿por qué no me lo puede citar en la Escritura? Que esto es algo que pues ya hemos debatido anteriormente, y ustedes ya saben con qué persona le debatimos, y de igual forma no me pudo demostrar que la Trinidad es bíblica, porque tiene que sostenerse y reconocerse como evangélicos que la Trinidad ha sido desarrollada por la filosofía y en los concilios. ¿Por qué Iglesia? Por la Iglesia Católica. Y ese es el principal problema que tiene Moncada y otros evangélicos, que no reconocen el proceso histórico de desarrollo filosófico en el cual la Trinidad ha sido desarrollada. Entonces, él me puede decir, ya te refuté esto en la Biblia. No, señores, porque la Biblia diga Padre, diga Hijo y diga Espíritu Santo, eso no es Trinidad. ¿Dónde queda la relación? ¿Dónde queda la terminología? ¿Dónde queda la enseñanza de que son un solo Dios, una sola sustancia y una sola persona? Es por ello que cité el primer mandamiento, para que tengamos claro que Dios es uno. Un solo ser, un solo Dios. Esa es la base bíblica que como trinitarios y unicitarios pues vamos a tener en concordancia. Ahora, él dice que yo no soy unicitaria. Yo me considero, y algunas de las personas que ustedes también conocen me han considerado unicitaria por creer que Jesús es el Padre. Aunque yo no me apegue a una denominación, eso no quita que yo crea en la unicidad de Dios, porque es algo que yo puedo ver en la Biblia. Y él dice, es que eres unitaria. Los unitarios no creen que Jesús es Dios, ya sea arrianos, ebionitas o adopcionistas. Eso es algo que usted no me puede venir a decir aquí porque sería mentirle a su audiencia y mentirle a la gente por tratar de señalarme como algo que no soy.
Así es que le pido que sea más argumentativo en cuanto a lo que sí es y en cuanto a lo que no es. Adelante. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a 4 minutos más de el hermano Moncada. Yo no sé, capaz que un par de rondas más y después no sé si les parece, porque, a ver, lo digo como un observador, capaz que sería mejor hacer preguntas puntuales y que se respondan las preguntas de forma puntual para que no sé, porque a mí me parece que de repente se tiran muchas ideas y que después se pierde el hilo de repente lo que podrían conversar, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero bueno, eso lo vemos después de los 4 minutos. Bueno, me gustaría a mí contestar los 4 minutos y después por eso. Pensamos después, en eso. Ok, como quieran ustedes. Yo se lo planteo porque me parece que podría ser un poco más jugoso para el debate, ¿no? Que se hagan preguntas concretas. Sí, yo creo que deberíamos de hacer preguntas, y Iracema, ¿te parece, no? Si usted empieza 4 minutos, yo voy a tener que tener otros 4 minutos, entonces sí tendríamos que lanzar las preguntas para que estemos ambos dos tiempos de 4 minutos. Sí, yo sé, yo empecé y tú adelante tienes que terminar. Sí, okay, se entiende eso, perfecto. yo soy justo. No, o sea, pero digo, ya serían 2 rondas de 4 minutos. Sí, serían 2 rondas de 4 minutos. Pero no hay problema. O sea, no hay problema. Okay, listo, perfecto. adelante. Dale. Vamos arriba entonces. Cuando quieras arrancar. ahí los 4 minutos y me dices. Arrancamos. Bueno, empiezo desde ahora ya. Bueno, hermanos, vamos a contestar algunas de las cosas que dice. Dice que el ministerio de la Trinidad no está en la Biblia. Bueno, sigue con la palabra Trinidad, tampoco está Biblia. La palabra Biblia no está en la Biblia. Y él la cree, o sea. Por otro lado, dice que el catecismo es donde está la fórmula. Bueno, lo que nosotros creemos como esto de la pérdida de salvación, que fue un desarrollo también, se ha desarrollado a través de concilios. O sea, ha sido algo que se ha desarrollado, la seguridad de salvación. Así que ella no estaba respetando las fórmulas. Así que ella, pues, se apega también a las fórmulas. Luego dice que la Iglesia Católica no reconozco. Bueno, la Iglesia Católica tiene una excelente cristología. Yo siempre lo he dicho, la Iglesia Católica Romana tiene al Dios verdadero. Eso es algo que lo aplaudo, pero es que el catolicismo no tiene una sola creencia. El catolicismo son diferentes denominaciones y cada denominación católica tiene sus propias creencias, señor Iracema. Dice que no hay ningún versículo de la Biblia que mencione la fórmula trinitaria. Se lo voy a mencionar, señor Iracema. Claro que existe. Eso está en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Literalmente están funcionando las 3 operaciones de las 3 personas funcionando en comunión. Nosotros sí podemos, yo sí puedo presentar, señora Iracema, lo que yo digo, lo puedo probar. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, las 3 personas distintas actuando y operando en comunión. Así que ahí queda su respuesta. Luego utiliza el Shema en hebreo y dice que ella no es unitaria. Bueno, los unitarios, hay ebionitas, hay arrianos, hay otros que sí creen que el Señor Jesucristo es Dios. Es como los unicitarios también. Hay unicitarios de 2, de 3. Hay unos que creen que el Padre solamente es un nombre y solo hay 2 manifestaciones, el otro que cree que Hijo solamente es un nombre y así sucesivamente. Son diferentes. Jesús son los que hay. Entonces, con respecto a eso son una variación porque como no hay un orden, cualquier gente dice lo que se le da la gana. Hay unitarios que son judaizantes, hay unitarios, un desorden total. Ella dice que ella no tiene denominación, o sea, ella creó su propia denominación. La Biblia dice que claramente que esto no es de interpretaciones privadas y obviamente se quiere apegar y usar una Biblia traducida y ella hizo su propia denominación, lo cual es totalmente ridículo, ¿no? Si Dios confió la palabra, dejó maestros, así como dice Santiago capítulo 3, versículo 1, no hagáis maestros de muchos para que no recibáis mayor condenación. Entonces ella es su propia jefa porque ella misma inventó su propia denominación. Bueno, eso es la denominación de Iracema, ¿no? Jiménez. Entonces miramos tantas variaciones que no existe ningún orden. La Biblia es trinitaria. La Biblia fue traducida por trinitarios. La Biblia
En el Shema en hebreo es una unidad, habla de una unidad de personas. Elohim es un plural, Elohim Adonai Echad. Adon significa Señor, Adonai significa señores, es una unidad. Elohim Adonai Echad, el Echad, que es una unidad, la que misma que se utiliza, la podemos observar nosotros en Génesis 2:24, dejará el hombre de su padre y su madre, serán una sola carne. Es exactamente el mismo uno que se utiliza en el Shema en hebreo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Así que podemos ver la pluralidad ahí. Ok, muchas gracias, Moncada. Muchas gracias. Perfecto. Vamos con los 4 minutos de Iracema. Después pasamos a preguntas, que me parece que va a estar bueno. Va a ser una buena forma de llevar el debate, el diálogo. Así que bueno, cuando estés pronta, Iracema, te doy play aquí a los 4 minutos. Ok, adelante con el tiempo, por favor, mi estimado Luis. Bien, Moncada tiene un problema y es que no escucha lo que uno le está diciendo. Yo nunca dije que la Trinidad, pues, como dijo él, usó una palabra en especial. Él dijo primero ministerio de la Trinidad que no se encontraba en la Biblia. Y en realidad es que dice que es un misterio. La Trinidad dice que es un misterio, pero antes de pasar como tal y meterme de lleno a lo que es la Trinidad, Moncada está evadiendo algo. Moncada está evadiendo lo que yo cité del catecismo, que la definición es y la hizo la Iglesia Católica. Eso es algo que Moncada primeramente tiene que reconocer, porque él se rehúsa. Él dice, los cristianos del Nuevo Testamento y la Iglesia siempre fue trinitaria. Los traductores de la Biblia eran trinitarios. Pero ¿cómo van a ser trinitarios si fue un proceso que se desarrolló no en un concilio? Fueron años de desarrollo para la Trinidad. Y eso es algo que Moncada quiere tirar por la borda. Siglos de desarrollo, señor. Le estoy hablando de siglos de desarrollo. No surgió de la noche a la mañana. No eran trinitarios, porque de qué manera puede usted asociar o entender que para eso fueron los concilios, para definir lo que se creía, porque precisamente había una derivación de creencias. Ahora, la Biblia, lo que yo le estoy citando es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay un Dios y que ese Dios es Jesús, y eso es algo que usted debería reconocer, pero que la Biblia me enseñe como tal la Trinidad no es algo que usted me pueda demostrar. Segunda de Corintios no enseña ni 3 personas, no enseña ni la relación, no enseña ni un Dios, ni una sustancia como tal, no estructura, no define el versículo lo que es la definición de la Trinidad. Grábese eso, lo que le estoy diciendo, la definición. No lo define la Biblia. No hay un versículo en el cual usted pueda entender lo que es la Trinidad. Por eso le enseñé donde sí lo enseñaba, en donde sí lo definía. Entonces los evangélicos no pueden andarle mintiendo a la gente, yéndole a las calles a predicar que crean en el Señor Jesucristo para salvación, pero les quieran meter la fe católica, que es la Trinidad. O tienen la fe cristiana, que es en el Señor Jesucristo, o tienen la fe del catolicismo. Es por ello que yo sí tengo los argumentos para decirle a usted que sí, usted es un católico. Y me sorprende porque muchos de los youtubers recientes que hemos estado escuchando han dicho que son católicos. Entonces, ¿cuál es el problema de los evangélicos? De no reconocer, de creer que salieron de Roma, pero es que nunca se fueron, porque tienen el principal fundamento. Entonces, eso es algo que Moncada tiene que reconocer, porque le he puesto las evidencias históricas, como es el catecismo, de reconocer que la Trinidad no le pertenece a la Biblia, le pertenece a la Iglesia Católica. Y eso es lo que yo me estoy encargando de que se demuestre. También dice que de los unicitarios, que hay varias denominaciones de los unicitarios. Usted no puede mezclar a los ebionitas, como ya le hizo el señor con el que debatí la vez pasada, diciendo que los ebionitas venían también, o era una derivación de los unicitarios, porque somos totalmente lo opuesto. Ellos no creen que Jesús es Dios, yo sí lo creo, aunque yo no soy parte de alguna denominación unicitaria, creo firmemente que Jesús es el Padre. Entonces, no confunda tampoco a la gente, que ya bastante confundida está, para decir que somos unitarios. A lo mucho puede decir monoteístas. En el libro de los Hechos podemos encontrar inclusive que los judíos creían que Jesús era Dios, mi Señor y mi Dios. Y para el judío, déjenme darles la noticia de que no había otro Dios que no fuera el Padre.
Por lo tanto, si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, no vamos a rechazar que ese Dios es el Padre, porque viene juntamente con la enseñanza bíblica. Vamos a pasar al tiempo de las preguntas más profundas. Ok, perfecto. Vamos con el tiempo de la pregunta, exactamente. Así me complicó esto ahora. Bueno, lo bajo, no pasa nada. Vamos a pasar el tiempo de las preguntas. Va a empezar Moncada. Vamos más o menos a seguir el mismo formato. Le propongo, no sé si están de acuerdo, que tengan 1 minuto para formular la pregunta, 3 para responder y 2 para refutar, mejor dicho, refutar. ¿Está bien? 1 minuto para desarrollar la pregunta, 3 para responder y 2 minutos para que la otra persona pueda después refutar lo que se dice. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos arriba entonces. Un segundito. Es que, sinceramente, cambié mi celular y esto es, la verdad, un lío, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Lo controlo de aquí. Ok. Tenés 1 minuto a partir de este momento, César, para comenzar con la pregunta. Señora Iracema, la primera pregunta es el Espíritu Santo el mismo Señor Jesucristo? ¿Sí o no? Y después nos da la explicación suya. Pero ¿es el Espíritu Santo el Señor Jesucristo? ¿Sí o no? Y nos da la explicación. 3 minutos para contestar tiene, ¿no? Creo, ¿eh? Sí, y tengo derecho a 2 minutos de contrarrefutación. Sí, exactamente. Ok, perfecto. Entonces, ¿se entendió la pregunta, Iracema? Perfecto. Fuerte y claro, entendida. Vale, tenés 3 minutos a partir de ahora. Bueno, entonces voy a responder la pregunta de Moncada. Esa es una pregunta que muy a menudo logran hacer los trinitarios, pero su pregunta no es en cuanto a una base bíblica. Voy a demostrar por qué. En el sentido en el siguiente. Él dice, Jesucristo es el Espíritu. Cuando la Biblia expresa, mejor dicho, el apóstol Pablo nos enseña Jesucristo, se refiere única y específicamente a el Cristo, al Mesías, a Dios en condición de hombre, a ese Dios que fue manifestado en carne. Y lo dice así, Jesucristo hombre, así lo dice. Pero la pregunta es, ¿son la misma persona? ¿Son el mismo ser? Yo diría, claro, firmemente creo que sí, porque la Biblia nos enseña en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como pentecostales es uno de los versículos que más usan para decir que hay libertad en el Espíritu porque está la presencia del Señor. Pero ¿Jesucristo será que baja y desciende para estar con los pentecostales? No, el pentecostalismo real siempre ha creído que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Otro de los versículos más contundentes que vamos a encontrar es donde dice, porque en donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Moncada tendría que negar las escrituras para rechazar que el Señor es el Espíritu o que el Señor no está presente en su iglesia cuando es invocado su nombre. Porque como él dice que el Espíritu es otro a Jesucristo, entonces él no le cree a Jesús. Él no le cree que el Señor está presente. Pero para nosotros que sabemos que el Espíritu es el Señor, pues podemos decir y afirmar que cuando usted siente la presencia del Señor, en verdad es el Señor Jesucristo, en verdad es el Señor Jesús, en verdad es el Espíritu, porque Él es el mismo. Entonces, sí, donde está el Espíritu del Señor, ahí está Él presente. Entonces, tendríamos que decir que como está la persona del Espíritu, pero Jesucristo está arriba, entonces el Señor no está presente. Así es que sí, contundentemente, el Señor es el Espíritu. Adelante, Luchito. Ok, perfecto. Muy bien. Te faltaban 50 segundos. Moncada, tenés 2 minutos a partir de ahora. Bueno, empezamos. La pregunta fue bien fácil y bien usted la respuesta. Le pregunté que si el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo y dice que sí. Bueno, entonces aquí vamos a ver en Mateo, en el capítulo 12, en el versículo del 31 al 32 dice, por lo tanto, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, que es el mismo Señor Jesús,
le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O sea, claramente nosotros miramos que es otra persona. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo nos dice que si tú hablas mal contra de él, te perdona, pero si hablas mal en contra del Espíritu Santo, no te perdona. Así que no se trata de una manifestación, ni de otro, ni un poder, ni nada, sino una persona. Claramente, señores, esto queda en evidencia, que queda totalmente refutado, y el versículo que utiliza ella, donde dice que el Señor Jesucristo es espíritu, pues eso ya lo sabemos todo el mundo, es un texto fuera de contexto, que no solamente está diciendo que el Señor Jesús es espíritu, eso no suma ni resta, no es un texto que no ni siquiera ha estudiado ella, pero bueno, miramos que realmente no se puede defender, obviamente está atrapada en el argumento y acaba de caer en una tremenda contradicción, haciendo mentiroso al Señor Jesús, porque si el pecado aplicara, tendría que aplicar para el Señor Jesús, porque ella dice que es el mismo. Entonces, si es el mismo Espíritu Santo, es la misma persona. Y recuerden que ella no cree en tres modos. O sea, no se puede agarrar ni siquiera de las manifestaciones ahora, porque ella misma se limitó. Así es que directamente se acaba de contradecir y prácticamente, como dicen, se acabó el diálogo. Ella se acaba de refutar ella solita, la obligué que se refutara ella misma. Se terminó el tiempo, Moncada. Ok, muchas gracias. Ahora vamos con 1 minuto para Iracema para que plantee su pregunta. Así que cuando estés lista, me haces señal, te cedo el minuto para que hagas tu pregunta, ¿ok? Ok, otro de los versículos que mayormente usan como trinitarios es el de Juan 3:16, y mi pregunta será la siguiente. Si el Padre, el cual es Dios, envía al Hijo, el Dios Hijo, como le dicen ustedes, ¿es ese mismo Dios o es otro Dios? Solo eso. Okay, el Dios perfecto. Padre enviando al Dios Hijo, ¿es ese mismo Dios o es otro Dios? Perfecto. ¿Entendiste la pregunta, César? Correcto. Perfecto, muy bien. Tenés 3 minutos a partir de ahora. Bueno, es el mismo Dios. Obviamente que hay un solo Dios. Nosotros creemos en esa unidad que habla, es el mismo que habla Juan. Nosotros podemos ver a Juan capítulo 17, versículo 5, dice: glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, antes de que el mundo fuese creado, ya estaba el Padre y el Hijo. Directamente, esto es bien verídico, lo dicen las Escrituras. Juan 17, 5. Glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes de que existe, antes de que el mundo existiera, el universo existiera, ya existía obviamente el Padre y el Espíritu Santo, y los tres existen? Señores, nosotros hemos demostrado el día de hoy realmente que la creencia unicitaria y la creencia unitaria no tiene ninguna solidez, ni bíblica, ni teológica, ni filosófica, ni académica, ni de nada. Que cada persona dice lo que se le da la gana, se inventa lo que se le da la Moncada, gana. Disculpa, ¿te animás a centrarte en responder? Digo, para que no se vaya el diálogo. Si podés seguir respondiendo a la pregunta como tal. Si terminaste, sí, o sea, bueno, se terminó y le pasamos a Iracema. No, pero si le estoy contestando, es el mismo tema, ¿no? Ok. Entonces, nosotros contestamos, hermano, porque nosotros tenemos evidencia. Tenemos la evidencia de que hay tres personas, pero ellos no tienen evidencia donde diga yo soy el Padre, el Señor Jesús. Ellos no tienen pruebas para decir yo soy el Espíritu Santo. Yo tengo pruebas sólidas para decir que el Espíritu Santo no es el Señor Jesús, que el Padre no es el Señor Jesucristo. Y fíjate bien que eso lo dice Romanos 8:3 también, que el Padre envía al Hijo en semejanza de carne y pecado. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto es débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, ha condenado el pecado en la carne. Lo dice literalmente, igual como lo dice Juan 3:16. Entonces nosotros ahí miramos que es la misma sustancia, el mismo Dios. Eso lo podemos ver en Hebreos 1:3, donde dice que el Padre es la misma sustancia del Hijo. Si literalmente lo tenemos como responder cada una de esas preguntas, muy fáciles de responder, ¿verdad? Obviamente es una pregunta que en mi exposición la dejé bien clara,
que la sustancia del Padre es la misma del Hijo y es un solo Dios. Nosotros miramos del Padre y yo, uno somos. No dice yo y el Padre, yo soy el mismo Padre, no. O yo soy el mismo Hijo, el Espíritu Santo, no. No dice eso. El Padre y yo uno somos en plural, porque hay una pluralidad de personas, como dice Juan 8:16, porque no soy yo solo. Lo dice literalmente en las palabras Cristo. Entonces ella tiene la carga y la prueba de mostrar que el Padre es el mismo Hijo, pero eso no existe. Solamente está en la imaginación de las personas. Yo espero que ella pueda encontrar alguna argumentación que pueda sostener, porque veo que los argumentos que tiene no tienen ninguna solidez. Ok. Perfecto, muchas gracias, Moncada. Tenés 2 minutos a partir de ahora, Iracema, así que, bueno, arriba. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como aquí Moncadita, nuestro estimado, dijo que son la misma sustancia, entonces vendría a ser la respuesta que la misma sustancia se envió a sí misma de la misma sustancia. Entonces, esto se convierte prácticamente en lo que yo creo, porque como solamente hay un Dios, que es ese mismo Dios, es el cual es el Padre y es el Hijo, entonces no hay una distinción personal, porque como son lo mismo, el mismo Dios, entonces dentro de ese círculo en cual podríamos hacer una sustancia, Padre, Hijo y Espíritu, ese mismo Dios se envió a sí mismo. Pero se rompe la relación en la cual la Trinidad, que él debería respetar y no está respetando como católico, dice que son la misma sustancia. Entonces, si la misma sustancia envió a su misma sustancia, entonces no fue el Padre quien lo envió, la persona del Padre, acerca de la distinción en los roles de cada uno. El Padre enviando al Hijo. Espero que Moncada tenga la capacidad de entender lo que le estoy diciendo, porque vamos a ir aumentando el nivel de las preguntas. Entonces, esta refutación que le hago es para demostrar que se está contradiciendo en cuanto a lo que la Trinidad cree, porque la Trinidad dice que el Hijo envió al Padre, pero yo le pregunté si Dios Padre envió a Dios Hijo. Entonces era obvio que tenía que confesar que son la misma sustancia y el mismo Dios. Entonces el mismo Dios envió a sí mismo. Entonces eso es básicamente lo que yo también creo, pero no con una distinción personal, o sea, en cuanto a la economía o los roles de esa salvación. Entonces Moncada está afirmando que es ese mismo Dios, esa misma sustancia, el monógenes de Dios, el cual vino a salvar al mundo, cosa que yo creo, no como otro ser ni otra persona, porque la Biblia no me está enseñando que es otra persona. Entonces, él mismo está afirmando los propios versículos en los cuales un trinitario tendría que decir que hay una distinción, pero reconoció que ese es el mismo Dios. Adelante. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a pasar a otra pregunta. Entonces, Moncada, cuando quieras, tenés 1 minuto para formular la siguiente pregunta para Iracema, ¿ok? Bueno, la pregunta que le quiero hacer a la señora Iracema, ¿existe un testimonio del Padre y del Hijo en la Biblia? ¿Ese testimonio es verdadero, sí o no? ¿Existe un testimonio en la Biblia del Padre y del Hijo? ¿Y ese testimonio es verdadero, sí o no? Y nos explica, por favor. Gracias, esa es mi pregunta. Ok, muchas gracias. ¿Entendiste la pregunta, Iracema? Claro, por supuesto. Ok. Adelante. Muy bien, te pongo los 3 minutos a partir de ahora. Listo, esta es una de las preguntas favoritas que yo tengo que un trinitario me podría hacer, y es que verán cómo se destroza la Trinidad en cuanto a la Biblia. Vean que yo solamente estoy usando mi Biblia, estoy tomando notas de lo que él está diciendo y reformulo las preguntas en base a lo que él debería creer o está creyendo. Dice en Juan 8, y es que yo no voy a negar la Biblia es para fundamentarse, la Biblia es para sumar lo que la misma palabra nos enseña, la suma de tu palabra es verdad. Si Moncada está esperando que yo diga, no hay un testimonio del Padre, no hay un testimonio del Hijo, yo tendría que negar la Biblia. Él, como quiere ser falaz y ponerme en trampa, yo no voy a negar la Biblia. Mi trabajo es no negar la Biblia, sino aceptarla y explicarles cómo y por qué es que la doctrina de Jesucristo lo está enseñando. Juan 8 dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo la carne, sino yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy yo solo, sino el que me envió, el Padre.
Y esto es algo que como unicitaria creo firmemente que el Padre envió al Hijo, pero no como una distinción personal, sino como una condición profética. El Padre, el cual es Dios, todo el ser de Dios, toda la sustancia, toda la ontología de Dios, envió al Hijo, el cual es la profecía, el Mesías, el cumplimiento de la redención. Así es que sí, hay una profecía que Dios, el Padre, da para que Cristo dé ese testimonio de decir, yo he venido a predicar ese evangelio. Yo no he venido por mi propia cuenta. Jesucristo no apareció como cualquier hijo de vecino a decir, yo soy el enviado. Él tiene el respaldo profético de ser reconocido como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, pero siendo ese mismo Dios, no como otra persona. Así que sí, hay un testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y el testimonio profético de Dios, el Padre, pero no como otro ser. Repito, entonces, en esto es en lo que se basan las diferencias doctrinales, en que yo creo en ese testimonio porque es profético que Dios, el Padre, el Dios de los judíos, el Padre, enviaría a su Hijo. Y no se sale de la enseñanza de la Escritura. Entonces él tendría que tener un Dios Padre y un Dios Hijo, que pues eso sería declarado un politeísmo abierto. Adelante. Ok, gracias, Iracema. Muy bien, tenés 2 minutos, César, para la refutación. Bueno, como ven ustedes, mi pregunta fue específica, que si existe un testimonio del Padre y del Hijo, obviamente ese testimonio existe. Y la forcé a negar la creencia de ella, pero dice que es profético, y que ella quiere profético. ¿Dónde irá eso de profético? No está solamente en la imaginación de ella. Luego dice el versículo de Juan 8:16, dice claramente, desde el 14, aunque doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Dice aquí, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. O sea, según la señora Iracema, Dios envía el sol a sí mismo. Eso es ridículo, ¿no? Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 personas es verdadero. Entonces, obviamente, está hablando aquí del testimonio y lo pone como ejemplo. El mismo Señor Jesús pone a 2 hombres. O sea, el testimonio de 2 identidades, 2 seres distintos. Nos dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Fíjate bien qué interesante es esto. Entonces dice, cuando tú bajas, dice claramente que el Padre es verdadero, porque el que me envió, el 29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, ese mismo Señor Jesucristo habla de un Padre que es con nosotros y dice que es una verdadera persona. Mira, en el 42 te dice, Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de él he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Y lo vuelve a decir que él es verdadero y que él lo envió. Lo menciona como una persona, no como profético. Ahí no dice nada de profético, habla de 2 personas distintas, como lo dice Juan 17:5. Yo glorifícame, Padre, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Refutada. Perfecto. Vamos a tratar de no adjudicarnos la victoria. Muy bien, vamos ahora a pasar a la pregunta de Iracema. Iracema, tenés 1 minuto para formular la siguiente pregunta. Cuando estés preparada, me haces seña y bueno, arrancamos con la pregunta cuando quieras. Preguntamos, adelante. Dale. En Isaías 43:10 dice lo siguiente, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo sois. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Mi pregunta para Moncada es la siguiente, ¿quién es el Redentor? Adelante, Moncada. Ok, perfecto. ¿Entendiste la pregunta, César? Sí, claro. Perfecto, muy bien. A partir de este momento tenés 3 minutos para refutar. Bueno, sabemos que nuestro Dios manda al Padre y obviamente hay operaciones de cada uno, operaciones, por ejemplo, del mediador, del Padre enviando al Hijo y el Espíritu Santo como consolador. Nosotros podemos observar que ahí se comunica, ¿no? Cada uno en los roles específicos
Entonces, obviamente, el Redentor es la Santa Trinidad, todo en sí. Cuando dice yo soy y dice Dios, la palabra Elohim, que también es un plural, como la palabra Echad, el uno, el Shema en hebreo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice que es uno, es una unidad de personas, la misma que se utiliza para decir que el hombre va a dejar a su padre y a su madre para unirse a la mujer y ser una sola carne. No se necesita, es la misma que la palabra Heis que se utiliza en Deuteronomio, en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, versículo 20, donde dice que el mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Y esa palabra uno es una unidad, la misma que es utilizada en el griego koiné también. Entonces, ahí nosotros observamos que tenemos esa unidad del Dios Redentor, que es nuestro Dios, ¿no? Cada uno participando con un rol, salvando a la humanidad, y obviamente trabajan conjuntamente, y esto lo podemos ver nosotros, porque él mismo dice, el Señor Jesucristo, que él no está solo, que el Padre que mora en él hace las obras también. O sea, claramente nosotros podemos observar claramente que hay esa pluralidad de personas, se puede ver en Juan 17, 5, 17, 11, 17, 21, 22, 23, claramente versículos que si los utiliza un unicitario deja de ser unicitario. Dice claramente la Biblia, déjenme leerles un poco la Biblia, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno, en nosotros, no dice yo soy, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. No dice yo soy el Padre, no, somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahí está la palabra unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y los que me has amado a ellos como también me has amado a mí. Ahora, Dios no podría ser amor si no fuera un Dios plural, porque se necesita otra persona para poder amar. Y esto está en la eternidad. Obviamente el Señor no tendría, porque no podría ser amor, como dice primera de Juan 4:8, claramente. Pero Él es amor, ¿por qué? Porque es un Dios plural. Y esto nos deja ver a nosotros claramente la pluralidad de personas, señores. Literalmente dice perfectos en unidad. Eso lo dice Juan 17:23, literalmente. Y esa es la misma unidad que se utiliza para decir que el hombre se une al Padre. Gracias, Moncada, gracias. Bueno, tenés 2 minutos, Iracema, a partir de este momento. Bueno, Moncada se empeña en decir que son personas, pero con la Biblia no puede enseñar que hay una persona del Padre y una persona del Hijo. Solamente menciona al Padre y al Hijo, pero eso no es en específico una distinción personal. No lo es, porque si es una distinción personal, entonces que nos lo demuestre bíblicamente, pero ya vimos que no tiene la terminología ni el desarrollo de la Trinidad ni la definición para mostrármelo en la Biblia. No me enseña que hay 3 personas en la Biblia. Lo tiene que hacer el catolicismo con su terminología, y eso es a lo que él no quiere acercarse. Pero bueno, en su respuesta le voy a tener que citar y aprovechando el tiempo para mencionar quién es el Redentor. Dice en Joel 2, versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro. El que estuvo en medio de Israel y el que vino a hacer la redención es el Señor nuestro Dios, el Padre. ¿Ok? Dice, mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y dice en el versículo 32, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre él remanente al cual él habrá llamado. Así es que, ¿cómo no va a ser el mismo si él es el que llama? ¿Cómo no va a ser el mismo si él es el que salva? Ahora, que haya una distinción en la cual se refiere a lo que el Hijo y en el cumplimiento da de esa unidad, recordando que Jesús es el camino para llegar al Padre, o sea, a Dios. Eso es algo que no vamos a negar. No sé por qué dice que voy a negar yo como unicitaria esto, si la Biblia es Biblia y Él es el camino para llegar a Dios, obviamente el Padre. Entonces eso es algo de lo que no se sale. Lo que pasa es que Moncada no puede lograr ver, él como teólogo, me sorprende que sea un teólogo que esté estudiado, porque no logra ver una distinción en cuanto a lo terrenal de lo celestial.
Adelante. Perfecto, gracias. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Ahora le toca a Moncada preguntar, así que a partir de este momento, Moncada, tenés un minuto para formular la pregunta. Ok, señor Iracema, ¿existe algún texto de la Biblia donde diga el Señor Jesucristo, yo soy el Padre? Ok, ¿esa es la pregunta? Sí. Muy bien, o sea, la pregunta es clara, creo que no nos hace falta preguntar si entendió o no. Así que bueno, tenemos 3 minutos a partir de este momento para que respondas, Iracema. Dale. Deme un toquecito, si gustas, mientras manda saludos o algún comentario, voy a buscar el versículo y ahorita continuamos. Denme un momento. Ok, perfecto. Cuando esté porque yo solo estoy usando mi Biblia, no tengo yo ahorita computadora, entonces tengo que buscar las citas de manera manual. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Mientras mandamos saludos a los que están en el chat, Dios los bendiga. Acá por este lado tenemos 300 personas observando y mirando este debate. Por otra parte, tenemos personas viendo, no sé si Iracema está transmitiendo por su canal, y Moncada creo que sí, ¿no? Moncada está transmitiendo, ¿no? ¿Estás transmitiendo en vivo, Moncada, tú? En mi canal. Ok, en mi canal, perfecto. que está En tu canal. todos. Ok, perfecto. Saludos para la gente que está viendo en el canal de Moncada. Así que bueno, señores, creo que se le salió, vamos a esperar a ver, porque es lo que tiene, ¿no? Cuando se usa desde el celular esta plataforma. Ahí volvió. Vamos a esperar. Ella seguramente cuando esté pronta nos va a hacer seña. Señores, no se olviden de compartir, de comentar, hacer preguntas. Hagan preguntas en el chat, que eso es bueno para ver cómo ustedes van llevando el hilo. Perfecto, entonces. A partir de este momento tenés 3 minutos para refutar. Ok, bueno, en el capítulo, vamos a ver, en el capítulo de Segunda de Corintios, dice lo siguiente, y este es uno de los versículos que a mí me ayudó a dejar el catolicismo como tal por la práctica que yo tenía, es algo que tengo que mencionar porque es parte de mi testimonio. Dice en Segunda de Corintios, versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, el Todopoderoso. Así es que en este texto el Señor está declarando que si nosotros nos arrepentimos del paganismo, de la idolatría, Él será nosotros por Padre, ese Dios que es el Padre, y eso es en lo cual va a ser mi argumentación desde el inicio. Recordemos que el Señor, no me puede decir Moncada que es toda la sustancia, porque la Biblia en Apocalipsis me enseña que he aquí que viene entre las nubes y todo el ojo lo verá, y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra le harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Con esto se destroza la Trinidad que podría Moncada tratar de argumentar, porque solamente hay uno que es el Todopoderoso y es el Señor Jesucristo. Y Él lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Si Él niega Apocalipsis, se está condenando, porque nadie puede quitar de la Biblia y reconocer que Él es el Todopoderoso, el Señor. Así es que eso ya lo dejo a su fe, a su convicción doctrinal y a su teología. Adelante con el tiempo. Ok, perfecto. Te faltaban 1 minuto, no sé si querés agregar algo más. Bueno, sí, vamos a agregar rápidamente algo más. Nosotros, bueno, yo al menos como unicitaria, el hecho de que crea que Jesucristo es el Padre, no quiere decir que Jesucristo no sea el Hijo, y no quiere decir que Jesucristo no sea el Espíritu. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu. Y no en diferentes tiempos, sino que permanentemente a lo largo de la Escritura nos va revelando que Él es el mismo Señor, sea en espíritu, sea cuando vino en carne, pero Él es ese Dios, el Padre. Estamos sellados con la promesa del Espíritu Santo hasta el día de la posesión adquirida, por lo cual yo no creo que la salvación se pierda. El Señor está con su pueblo, está con sus hijos,
y es por ello que tenemos que seguir predicando que en Él, en su nombre, como somos solo Jesús, hay salvación, hay vida eterna, hay perdón de pecados, hay restauración, y adelante con el tiempo. Perfecto, muchas gracias. A partir de este momento, Moncada, tenés 2 minutos para la contrarrespuesta. Bueno, empiezo. Claramente mi pregunta es, ¿dónde dice el Señor Jesucristo yo soy el Padre? Y sacó un versículo que no tiene nada que ver. Un versículo que no demuestra nada ahí. Ahí no dice el Señor Jesucristo yo soy el Padre. Obviamente nos quiere engañar a nosotros. Y seré para vosotros Padre y vosotros me seréis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Pero ahí no dice el Señor Jesucristo que está diciendo yo soy el Padre. Mi pregunta fue puntual. ¿Dónde dice la Biblia? Y obviamente sería más honesto que ella dijera, ¿sabes qué? No tengo ese texto de la Biblia, no existe. Obviamente que no existe. Es una interpretación personal de ellos. Y nos enseña un texto donde habla que yo le seré para vosotros Padre, pero ese versículo no está diciendo el Señor Cristo yo soy el Padre. Esa es interpretación privada de ella. Mi pregunta fue puntual, ¿dónde dice el Señor Jesucristo yo soy el Padre? Sería más honesto que dijera, no tengo ese texto, no existe. Eso tendría que haber contestado. Pero bueno, creo que sacó cualquier texto por ahí, nos hizo esperar todavía para sacar el texto mágico. Imagínate, y ese fue el texto que la hizo unicitaria. Ay, 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 Dios mío. Pues qué mala comprensión lectora, Dios mío, por el amor de Dios. ¿Dónde dice ahí el Señor Jesucristo que yo soy el Padre? No lo dice. No está en la Biblia eso. Eso es algo que se inventaron. Entonces, ese es el problema cuando se ponen a interpretar las escrituras. ¿Por qué? Porque ya tiene la carga de la prueba, porque la Biblia ya expone 3 personas. Incluso en el bautismo del Señor Jesucristo se ve al Señor Jesucristo siendo bautizado, el Espíritu Santo bajando en forma corporal de paloma y el Espíritu y el Padre Celestial hablando desde los cielos, este es mi Hijo amado. 3 personas ahí, las 3 personas distintas con operaciones distintas. Señores, por el amor de Dios. Y luego dice que no le di versículos donde estén las 3 personas divinas en comunión. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Claramente miramos las 3 personas en comunión con operaciones. Muchas gracias, Moncada. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta ahora que la va a llevar a cabo Iracema. A partir de este momento tenés 1 minuto, Iracema, para desarrollar la pregunta para Moncada. ¿Ok? Ok, menos de 1 minuto, simple y sencilla para que él fundamente lo que supuestamente él acaba de refutar. ¿Quién es el Señor, Moncada? Ok. ¿Quién es el Señor? Perfecto, ahí está. La pregunta es clara, creo que no necesita preguntar si la entendió, así que a partir de este momento tenés 3 minutos para responder la pregunta, querido Moncada. Bueno, preguntar quién es el Señor es una pregunta ambigua. ¿Por qué? Porque yo puedo decir quién es el Señor Padre o quién es el Señor Hijo, porque la Biblia ya expresa operaciones distintas y personas distintas haciendo operaciones distintas. Por ejemplo, el mediador de la Biblia tiene una operación distinta al Padre. Miramos el Consolador que tiene otra operación, como dice Juan 14, 27. Perdón, moderador, es que no me está diciendo quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? Es una pregunta, no me interrumpa, yo no interrumpo a usted. Es una pregunta. A ver. Dame un segundito. Sí, usted ya preguntó ya se acabó. Sí, no, espera. Entonces, vamos a dejar que termine a ver si puede enfocarte en responder siempre la pregunta ¿quién es el Señor? Entiendo que de repente tengas que desarrollar un poco, expandirte para dar respuesta. Bueno, vamos a tenerte la suficiente tolerancia para que puedas responder a la pregunta concreta ¿quién es el Señor? Esa es la pregunta de Iracema, así que dale. Continúa. Bueno, la palabra Señor también se utiliza para el Señor Jesús, pero también se utiliza para el Padre. Ahora, decir quién es el Señor, por eso lo digo, es algo ambiguo, porque también se puede entender para el Padre o el Hijo. Ahora, el detalle aquí es que la palabra Kyrios o la palabra Adonai, que se utiliza en el hebreo, es un plural. La palabra Adón, que significa Señor, Adón, Señor, pero Adonai es un plural de señores. Se puede traducir como señores. Adonai
Elohim Echad. El Dios, nuestro Dios uno es. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que miramos nosotros? Una pluralidad de personas. Entonces, ese Señor se puede también entender pluralmente como singularmente para distinguir a una de las personas. Así que ahí queda contestada también tu pregunta, que se puede utilizar en esa terminología. Por eso te digo que es ambiguo, porque se puede entender de diferentes maneras la palabra Señor. Entonces, porque también se utiliza como señorío, autoridad. Entonces tiene muchas acepciones la palabra. Es muy profundo el hecho de decir. Ahora, si tú quieres decir quién vino aquí a la tierra, obviamente que fue el Señor Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y obviamente, si tú me preguntas en ese contexto, obviamente que voy a contestar en ese contexto. Creo que he sido bien claro con cada una de las cosas y estoy diciendo que es ambiguo. Se terminó ahí. Se Muy terminó. bien, muchas gracias, Moncada. Ahora tenés 2 minutos para refutar Iracema. Bueno, Moncada dijo que se aplica para el padre o se aplica para el hijo. O sea, él técnicamente tendría dos señores, un señor padre y un señor hijo. Pero la Biblia no enseña que el padre es el Señor o el hijo es el Señor, porque solamente hay un Señor, Efesios 4, un Señor, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y voy a regresar un poquito. Un Señor, una fe, un bautismo. No hay un Señor el Padre, un Señor el Hijo. Eso no existe. Yo por eso le pregunté y hasta interrumpí para que sea más objetiva la respuesta, ¿quién es el Señor, el Padre o el Hijo? Él dice que los dos, que se aplica para los dos. Pero la Biblia dice un Señor. Así es que hemos descubierto que Moncada es un negador de Biblia, porque la Biblia dice un Señor. ¿Y quién es el Señor? Vamos a ver en Zacarías, esta parte de la profecía de Zacarías que me encanta. Zacarías en el capítulo 1, versículos 67 y 68. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel. ¿Quién es el Señor? El Dios de Israel. Amén. En el versículo 76 dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor, refiriéndose a Juan el Bautista, que él anunciaría la venida y la llegada de el Señor, el único Señor, ¿verdad? Que dice para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. En Lucas capítulo 2, versículo 11, dice, desde el 10 vamos a leer, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así es que ese Señor al cual yo le cité, que dice que será nuestro Padre y que es el Todopoderoso, es el Señor Jesús. Y usted no puede negar esa parte de la Biblia. Yo le estoy dando Biblia, Señor, usted no me está dando nada. La Biblia es la que dice que Cristo es el Señor y ese Señor es el Padre. Adelante. Ok, perfecto, muy bien. No sé si les parece hacer la última pregunta para cada uno, o sea, porque si vuelve a preguntar Moncada, tendría que volver a preguntar Iracema, y después cerrar con 5 minutos, y después un cierre de 5 minutos para cada uno. ¿Estaría bien ahí? Porque sí, claro. ya llevamos 1 hora 24 minutos, así que vamos a andar cerca de la hora 40. Entonces, Moncada, vamos con la última pregunta por tu parte. Tenés 1 minuto para desarrollarla. Ok, 1 minuto para preguntar. Pero vamos a tener los 5 minutos también, ¿no? Al final. Sí. Ok, bueno, perfecto. Estoy de acuerdo. Ok. La pregunta es, señora Iracema, ¿existía el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿existía el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo? ¿Sí o no? Perfecto. ¿Entendiste la pregunta, Iracema? Bueno, y ahí me explica por qué. Ok, así que bueno, a partir de ahora tenés 3 minutos para contestar a la pregunta. Cuando estés pronta me avisas. La pregunta es si el Padre y el Hijo existían
antes de la fundación del mundo? Buena pregunta, tengo que decir que es buena pregunta. Agregaría al Espíritu Santo también, ya que estábamos Moncada, pero no pasa nada. ¿Entendiste la pregunta, Iracema? ¿Pronta? ¿Me la puede repetir nuevamente, por favor? ¿O repetís la Moncada? Ok, vuelvo y repito. Existía el Padre y el Hijo antes de que el mundo fuese creado, ¿sí o no? Y ahí nos explica por qué. Usted conteste sí o no y por qué. Ahí nos da su explicación, pero sin ambigüedades. Ok, perfecto. Existía. Muy bien. Cuando estés pronta me hace seña. Capaz que está buscando algún versículo para contestar. Sí, estoy buscando un versículo para contestar. Recuerden que yo no tengo ahorita la computadora, estoy solamente con la Biblia en mano, Dale. estoy No pasa buscando nada, no pasa nada. Dale, te damos tiempo ahí para que busques. Mientras tanto voy saludando a los hermanos. Los hermanos se ponen garroteros en el chat. Son tremendos. 350 personas viendo en mi canal, más los que Listo, están lo tengo. Ok, perfecto. A partir de este momento tenés 2 minutos para refutar. No, 3, disculpa, 3. 3, ¿ya ves? Me quieres robar tiempo. Nada, no te creas. Bueno, le voy a argumentar con primera de Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, Moncadita tendría que ver el verbo como otro sujeto, otra persona, lo cual la Biblia no lo dice porque la Biblia te está expresando claramente que el verbo es Dios. Entonces, solo hay un único ser, una única persona, porque él no puede decir que el verbo es otra persona porque la Biblia ni siquiera lo expresa como el Hijo. Le dice que es el verbo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No hay un Dios hijo, eso es en lo que no estamos de acuerdo. Hay el verbo que es Dios, que ese Dios es el Padre, y él vino a salvarnos. Y voy a agregar Efesios capítulo 1, en donde dice lo siguiente. Dice Efesios 1, desde el 7 voy a leer. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Recuerden que en Hebreos 9 me parece que dice que sin el derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Es por ello que el Hijo está aquí presente para ser nuestro redentor. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Que dicho sea de paso, la Trinidad dice que es un misterio, aquí dice que el misterio pues ya nos ha dado a conocer, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, o sea, su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué quiere decir en la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Quiere decir que el Cristo, o el Hijo de Dios, apareció en un momento preciso de la historia conforme a la profecía. No hay un hijo del Antiguo Testamento junto con el Padre que lo exprese la Biblia como tal. Expresa que el verbo tenía una gloria con el Padre, porque volvemos a lo mismo, él es Dios y tenía esa gloria juntamente siendo él la palabra de Dios. Entonces, repito, mi respuesta sería que el Cristo, el Hijo de Dios, aparece en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta es mi respuesta conforme a las Sagradas Escrituras. Adelante. Ok, perfecto. Muy bien, Moncada, tenés 2 minutos para contrarrespuesta a partir de este momento, querido. Bueno, vieron ustedes, hermanos, que la pregunta no la pudo contestar, sino que cantinfleó la pregunta y se fue a Juan 1:1. Eso es bastante gracioso, ¿no? Yo le pregunté si existía el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo. Obviamente que sí. Lo dice literalmente Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, antes que el mundo fuese creado ya existía el Padre y el Hijo. Ahora, otra de las cosas que dice ella, una de las falacias que dice, no, ahí no existe Dios Padre. ¿Cómo que no existe Dios Padre? En 2 de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice, sea con vosotros la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ahí miramos las operaciones de cada persona que están en comunión del Padre y el Espíritu Santo y el Dios Padre. Fíjate bien que menciona a Dios Padre, como también dice Tito 2:13 que el Señor Jesucristo es Dios. O sea, se refiere claramente el Padre como Dios,
Dios Padre, porque hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo también. Y es el mismo Dios, un solo Dios. Tenemos un Dios trino. Ahora, yo le demuestro que hay un Dios Padre porque lo dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 3. Literalmente lo dice, Dios Padre. Y primero de Tesalonicenses 1:1. Bueno, le podría dar varios versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. También dice, misericordia y paz, dice, de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Ahí tienen las dos personas. Claramente, los apóstoles de Cristo eran trinitarios. Y segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14, menciona a las tres personas en comunión. Así que aquí observamos que nosotros sí podemos demostrar lo que decimos y que el Padre existía y el Hijo existía antes de que este mundo fuese creado. Así que la señora Iracema no puede probar lo que dice ella, pero yo sí puedo probar lo contrario de ella. Se ha quedado totalmente aquí comprobado. Ok, perfecto. Muchas gracias, Moncada. Vamos ahora a la siguiente pregunta, la última por parte de Iracema. Después vamos a tener 5 minutos para cada uno para la conclusión del debate, donde van a cerrar sus ideas. ¿Ok? Así que bueno, Iracema, a partir de este momento tenés un minuto. Bueno, cuando estés lista, me avisás. Esperemos que encuentre ahí el pasaje. Moncada tiene la ventaja de tener un estudio. Ok, perfecto. Vamos arriba entonces, Iracema, tenés un minuto para formular la pregunta. Ok, bueno, mi pregunta es clara y es contundente. Como él ve una distinción personal en cuanto al Padre y al Hijo, él la ve, porque yo le argumenté todo el tiempo que sí, hay un Dios que es el Padre. Otra vez, hay un Dios que es el Padre. Claro que ese Dios envió a su Hijo, el cual es de la misma sustancia y la misma esencia, el mismo Dios. Entonces, mi pregunta para Moncada será la siguiente. En la redención en la cruz, en la muerte, ¿quién es el que murió para la salvación? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién murió en la cruz? ¿El Padre o el Hijo? Adelante con la respuesta. Ok, perfecto. Me parece muy buena pregunta. Así que bueno, a partir de este momento, Moncada, tenés 3 minutos para responder la pregunta y espero que me convenzas a mí también. Vamos arriba, querido Moncada. 3 minutos a partir de este momento. Bueno, el que muere obviamente es el Hijo, el Verbo encarnado, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Muere en la cruz, obviamente. Esa es la persona, el Verbo encarnado viene a morir, como dice Romanos 8:3, literalmente, que él vino a pagar por los pecados y morir en su condición humana, como dice Filipenses 2:8. Claramente murió. Entonces, claramente nosotros podemos observar, señores, que hay una pluralidad de personas. Ahora, con respecto a Efesios 4, que dice que es un Señor, una fe, eso está hablando del evangelio que viene a traer Cristo. Y ella dice que con eso ha refutado. No, no refuta nada. Eso solo está hablando del evangelio que trajo el mismo Señor Jesús. Así como lo dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra fundamental Cristo mismo. Entonces, miramos que todos los textos que utiliza son simplemente textos fuera de contexto. Yo sí tengo cómo probar lo que digo. Y lo puedo probar académicamente, lingüísticamente, de todas las maneras. Patrísticamente también lo puedo comprobar. En la Didache nosotros podemos encontrar la fórmula del bautismo trinitario, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También puedo encontrar Clemente de Roma hablando del bautismo, porque ella dice, no existía el bautismo, lo inventó la Iglesia Católica. Los padres apostólicos no eran católicos. Así es sencillo. No existía el catolicismo y ya existía la fórmula trinitaria de bautismo. Así es que ella se puede inventar, dije, no, el catolicismo lo inventó, pero no, ¿qué catolicismo ni qué 8 cuartos? Sí, claramente nosotros podemos ver a Policarpo de Esmirna, que incluso en su propia oración, el martirio de Policarpo, en el capítulo 14, te bendigo, Padre, de tu Hijo amado Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de ti. Te glorifico junto con él y con el Espíritu Santo, ahora por los siglos de los siglos. ¿Discípulo de quién? Del apóstol Juan,
Entonces tenemos la Trinidad que es bíblica y tenemos lo que ella cree que no es bíblico. Y estos eran los discípulos de los apóstoles. Eran, no, esos son los discípulos, los padres apostólicos. Sí, pero los padres apostólicos son referencias históricas a los libros del Nuevo Testamento. Así que esos sí son importantes. Y no existía ninguna iglesia católica. En ese tiempo no existía ni catolicismo, ni papas, ni ninguna de esas locuras. Así que he demostrado que históricamente también la Trinidad es bíblica en el primer siglo. En el segundo siglo, como miramos nosotros en Policarpo, y también miramos en la Didache, ¿no? En la Didache, donde la fórmula del bautismo, en el numeral 7.1, nos dice bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, claramente la enseñanza de los dos apóstoles muestra el bautismo literal. Así que no es histórica la creencia unitaria ni unicitaria, ninguna de esas cosas. Ok, se cumplió el tiempo. Muy bien, a partir de este momento tenés 2 minutos, Iracema, para la contrarrespuesta. Ok, muchas gracias. Bueno, él dice que el que murió es el Hijo, que el que pagó en la cruz es el Hijo, que aquel que empeñó su palabra es el Hijo, porque es el que hizo y el autor de la eterna salvación y la redención. Resulta y resalta que en Hebreos capítulo 9, versículo 16, dice la Escritura: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Amén? ¿Qué quiero decir con esta respuesta? Que es lo más profundo que ustedes van a encontrar. Que Jehová, o el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Señor, es el que empeñó su palabra para morir y salvar como Él dijo que lo haría. Y les voy a mostrar ahora unos versículos. Vamos a ir a Ezequiel 34, versículo 22. Dice: porque así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Moncada está reconociendo que el Hijo es Jehová, es el Dios y Padre del cual los judíos creían que era su Padre. Dice: y yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Versículo 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y las levantaré sobre ellas un pastor, y él las asentará. Él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará, el que será por pastor. Amén. Entonces, fíjese lo que dice aquí. Él juzgará entre oveja y oveja. El que empeña su palabra, el que salva y el que es el dueño de esas ovejas, es el Hijo, es el Señor, es el Dios Todopoderoso, el Padre. Es muy clara la Biblia. ¿Se terminó el tiempo? Se terminó el Gracias. tiempo. Bueno, muy bien. Che, antes de los 5 minutos que tienen ustedes para la conclusión, les hago, no sé si les puedo hacer una pregunta. Yo no voy a refutar, o sea, no voy a tener una contrarrefutación. Solamente me gustaría hacerle una pregunta a cada uno. ¿Puedo? ¿Me permiten al menos? No tengo problema, no, lo que Moncada diga. ¿No, Moncada? Yo por mí. ¿Me permitís? Adelante. Ok, perfecto. Dale. Empezamos por Moncada. En este momento se mete el católico, señoras y señores. Sí, acá se pudre todo, muchachos. Acá se pudre todo. Acá se pudre todo. Se murió el diablo, señores. Se murió el diablo. Bueno, Moncada, vos dijiste que murió Dios en la cruz. Te hago una pregunta. ¿Cuál era la madre del Dios que murió en la cruz? Oye, pero faltaban los 5 minutos, eso iba yo a atender. Para eso iba. No, pero déjate después. A ver, yo quiero hacer la pregunta, Moncada. Dijiste que murió Dios en la cruz. ¿Quién era la madre del Dios que murió en la cruz? Bueno, eso no tiene nada que ver con el debate. Tienes que preguntar sobre el debate. Una pregunta sí, católica. Sí, pero él dijo el Hijo. Debate. Porque si vamos Tengo a hablar del tema de María, él dijo el Hijo. Eso es otro debate. Él dijo el Hijo. Ok, está bien. Tienes que preguntarme sobre el tema. No, si no lo desviamos, tenemos que ser ordenados. Ok, ese no es el tema. O sea, perfecto. Si quieres un debate, María Madre y yo lo hacemos. Ok, perfecto. No, pero ahorita sale, Luchito, ahorita va a salir a la luz, no desesperáis, hijo mío. Ok, vamos a dejarla ahí entonces. Se pudrió todo, se murió el diablo, señores.
Se murió el diablo. Bueno, ya está, ya la podrí. Bueno, le dejamos así, no hay respuesta para la pregunta porque la respuesta supuestamente va contra el debate. Vamos a pasar a Iracema. Si es del debate, si es del debate, Okay. si es del debate. Ok, la pregunta para Iracema es, si Jesús es el Padre, ¿a quién le oraba Jesús en el huerto Getsemaní? Me encanta esa pregunta, me encanta esa pregunta. Y es que es muy común que como trinitarios, mayormente los de Facebook o algunos youtuberos promedio que no siquiera conocen el cristianismo, es como que se burlan de que yo mismo me hablo a sí mismo. Y no, hay una ignorancia bíblica porque lo que el Señor está haciendo, que es el sacerdocio, su ministerio sacerdotal en la cruz le permite hacer esa oración de intercesión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recuerden que la Biblia enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y los hombres, entre Dios y los hombres. Entonces, nosotros no podríamos ir con esa oración de intercesión. Entonces, lo que Jesucristo está haciendo es esa intercesión y es por ello que Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque está haciendo ese ministerio de sacerdote en la cruz. Recuerden que la Biblia dice que no por figura de lo que el hombre hizo, sino por el cielo mismo, que fue ese estrado, ese medio por el cual él hizo ese sacrificio en la cruz, entre el cielo. Entonces es eso, lo que él está haciendo no es si él es esa misma persona hablándose hacia esa misma, sino que él está haciendo un ministerio sacerdotal porque así está establecido en cuanto a la ley. Entonces, él no es que se hable a sí mismo, el que intercede en una condición de sacerdote y cordero, pero hacia Dios. Entonces, yo como licitano puedo decir que él mismo se habla a sí mismo porque no es lo que la Biblia me enseña, sino enseña que hay una intercesión de sumo sacerdote. Adelante. Ok, muchas gracias por la respuesta. Muy bien, entonces vamos ahora a los 5 minutos de conclusión. Empieza César con los 5 minutos de conclusión. Cuando estés listo, me avisas y ya pongo el cronómetro, ¿ok? Bueno, estoy listo. Dale, perfecto. Bueno, empiezo. Claramente, durante todo el transcurso del debate, he demostrado que bíblicamente en las escrituras hay una pluralidad de personas. Lo he demostrado literalmente desde las escrituras con 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. He demostrado que hay un padre y un hijo. Lo he demostrado literalmente con las escrituras. He demostrado literalmente que la blasfemia del Espíritu Santo nos muestra que no se aplica para el hijo y obviamente los unicitarios caen en contradicción porque el mismo Señor Jesucristo dice que no aplica hacia él. Literalmente he demostrado que el Señor Jesucristo tiene la misma sustancia del Padre, por lo cual son dos personas distintas. También he demostrado que no existe en la Biblia ninguna parte donde el Señor Jesucristo diga que Él sea el Padre o el Espíritu Santo. Por lo tanto, literalmente el testimonio del Padre y del Hijo son verdaderos, así como lo dice Juan 8:16. He demostrado que la creencia unicitaria no tiene ningún sustento bíblico, ninguna base bíblica. Y hablando de Biblia, he demostrado que todos los traductores de la Biblia son trinitarios. Eso de negar la Trinidad a las personas que traducieron la Biblia como si fue algún unitario o unicitario que tradució la Biblia es ridículo, es absurdo. Luego ellos quieren autonombrarse teólogos y quieren autonombrarse de diferentes maneras. Hemos demostrado que las personas que son unicitarias son personas que no tienen conocimiento académico y carecen de mucho conocimiento bíblico. He demostrado el día de hoy que no tiene ningún sustento bíblico la creencia unicitaria o unitaria. De ninguna manera se puede colocar en las escrituras porque contradice el testimonio que hay en las Sagradas Escrituras, como dice Juan capítulo 14, versículo 26. Y yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador para que esté con vosotros. Miramos a las tres personas operando. Mira, hemos demostrado el día de hoy con el bautismo del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Y hemos demostrado históricamente con Policarpo, con Ignacio de Antioquía, con la Didache. Hemos demostrado que es histórica la Trinidad. Hemos demostrado todo bien, perfecto, señores. Creo que
ustedes tomen la decisión. La creencia unitaria está enseñando un Dios falso y puede llevarlos al infierno. Y yo no voy a andar tutereando con la gente. Yo tengo que decirle directamente, tú rechazas la Trinidad, tú rechazas a Dios mismo. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 36, el que rechaza al Padre, rechaza al Hijo, y la ira de Dios está sobre él. Eso lo dice primera de Juan capítulo 5, versículo 10. Entonces realmente todo aquel que rechaza la Trinidad está rechazando al Dios mismo y está condenado. Eso no es, la Biblia le llama anticristo a las personas que rechazan o que niegan que el Señor Jesucristo ha venido como mediador, como el verbo encarnado, le llama anticristos. Y obviamente pues los unicitarios sí son anticristos. No podemos negar las escrituras porque están negando el testimonio de vida eterna, que claramente en la Biblia no puede ser negado porque es el que te da la vida eterna. Hemos probado el día de hoy para que todas esas iglesias unicitarias y unitarias se desarmen y se vuelvan trinitarias, porque esa es la enseñanza correcta de las escrituras. Dios no ha mandado a unicitarios a fundar su propia denominación, como la señora Iracema, que tiene su propia denominación inventada por ella misma, con sus propias creencias de ella misma. Así hay otros unicitarios que siguen inventando locuras. Para unos es Dios, para el otro hay 2 manifestaciones, para el otro hay 3, para el otro es unitario, el otro es unicitario, el otro tiene creencias judaizantes, el otro son tantas sectas unicitarias que hay, que cada año aparece una nueva. La creencia de los pentecostales clásicos es una sola, no hay más. Solo existen 2 tipos de pentecostales: pentecostales clásicos y neopentecostales. Y obviamente los unicitarios son neopentecostales y están en contra de la enseñanza bíblica y vienen en contra, y sabemos que tienen un origen dentro del catolicismo, que eso viene directamente de un monje, el monje Sabelio, que obviamente tomó todas esas creencias. Se terminó. Ok, gracias. Muchas gracias, Moncada, por los 5 minutos de conclusión. Vamos con los 5 minutos de conclusión de Iracema González. Cuando esté lista, me avisas y pongo play. No González, Jiménez. Yo dije Iracema González. Ni cuenta me di. Jiménez. Dale. Bueno, vamos con nuestros 5 minutos para concluir, y es que, bueno, como ustedes se dieron cuenta, es un chiste dialogar con Moncada. De verdad lo digo con mucho respeto, Moncada. Es que no te enfocas en lo que uno te está diciendo. Te dije y te traje la evidencia histórica de que la Trinidad no les pertenece. La Trinidad es católica, es algo que ustedes no van a poder cambiar, porque están las evidencias históricas del desarrollo, como ya lo dije anteriormente, de los concilios. No es algo que ustedes, como ya se encontró en la Biblia, ¿para qué lo iban a querer tener en los concilios? Es ilógico, es falto a la historia, es falto a lo que la Iglesia Católica pues ha definido en ese proceso. Entonces, básicamente lo que Moncada nos dice, que como aquí cito, voy a citar y les voy a mostrar, dice: el modelo supremo y el principio de este misterio es la unidad de un solo Dios en la Trinidad de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo que Moncada dice, que sin Trinidad no hay salvación. Yo le dije que lo que ustedes como pentecostales salen a predicar, y eso es en lo que ustedes deben ser honestos con el Señor, salen a predicar la salvación en el nombre de Jesús, la salvación en Jesucristo, pero ustedes predican Trinidad. Predican ese único Dios de 3 personas. Entonces ustedes no pueden ser deshonestos y decir que hay un Dios trino, porque se les cae su falso evangelicalismo. Eso no es evangelio, eso es enseñanzas del catolicismo. Y ahora dice que me refutó y que todo eso quedó argumentado. No, es que usted está levantando muñecos de paja. Yo creo en el testimonio de Jesucristo como el testimonio profético que Dios ya venía dando acerca del cumplimiento de los tiempos del Señor Jesucristo, que aparecería como Mesías para ser el Salvador y el Redentor, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida, ese único Dios verdadero. Entonces, y fíjense también cómo yo puedo demostrar que este tipo de personas mienten cuando van a hablar de la Trinidad. Él dice que el que no tiene al Padre no tiene al Hijo, y esto es falso. La Biblia dice que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, y nosotros como unicitarios creemos en el Hijo, y creemos en el Padre porque es ese mismo testimonio del cual se viene cumpliendo. No creemos que sean 2 personas o 2 seres, porque eso es algo que la Biblia no enseña. Yo ya le mostré a Moncadita y a todos ustedes dónde sí lo enseña. Lo enseña aquí lo define. Es lo que ustedes deben empezar por respetar, no decirle a las personas que es bíblico. Otra cuestión también que él dice
que nosotros como unicitarios tenemos que mentir o estar diciendo falsos evangelios. No, esto es completamente falso. Por eso yo le estipulé que la fe verdadera es en Jesucristo. Y si usted ignora y desconoce, como muchas otras personas, que la Trinidad y ese dogma católico es la fe católica, lo invito a leer el credo de Atanasio, en donde dice explícitamente, esta es la fe católica. Adoramos a un Dios en unidad, sin dividir las personas ni confundir sin dividir las personas ni confundir las personas. Una es la persona del Padre, otra es la del Hijo. Y ahí declara que ese es la fe católica. Entonces, usted es católico. Yo no soy la católica. Yo no soy unicitaria porque aprendí de Sabelio. De hecho, ni siquiera se reconoce que haya escritos de Sabelio. Todo lo que han escrito han sido los trinitarios. Y yo no creo que haya modos. Yo creo que, como la Biblia lo marca, no es que yo funde mi iglesia, sino que yo estoy respetando lo que la Biblia dice. Y estoy dispuesta a ser confrontada con lo que la Escritura enseña. Pero por favor no trate de mentir y engañarnos diciéndonos que yo estoy formando una nueva secta, una nueva iglesia, porque los evangélicos han estado haciendo eso exactamente lo mismo. Distinciones de soteriología también. Ahora, yo no puedo negar que hay una tradición y algo que se ha heredado, pero para la iglesia unicitaria sí puedo decir que tiene que limpiarse de esa falsa levadura que quizás tradicionalmente pues le preserva en cuanto a la separación del pentecostalismo trinitario. Pero lo ideal es apegarnos, como yo me apego, a lo que la Biblia dice. Yo sé pura Biblia y mis razones y mis creencias son netamente bíblicas. Así es que cada vez más confirmo que hay un solo Dios, que es el Señor, ese Dios que es nuestro Padre, como lo expresa. Si bien Abraham nos ignora, para nosotros tú eres nuestro Padre. Es ese Dios, el cual es Jesucristo. Sin más que decir, pues les envío muchos saludos a todos y muchas bendiciones para César. Y pues bueno, Veloz, ahí quedó tu gallo. Chao. Ok, saludos Iracema. César, te puedes despedir si querés. Sí, nada más que te llamó Veloz a ti. Bueno, no pasa nada. No, Veloz. Ay. No lo llamé a él Veloz. Yo le mando el mensaje a Veloz de que ahí está su gallo, porque él es el que quería ver esa confrontación. Seguro va a hacer un análisis como siempre lo hace y pues hay que comer. Adelante, Luchito. Ok, César, entonces tu despedida, Bueno, muchas gracias a todos por haber estado. Primeramente damos gracias a Dios por habernos permitido defender de nuevo el Evangelio de Dios. Muchas gracias a los panelistas que están aquí el día de hoy. Gracias, señora Iracema y Lisboa, gracias. Okay. Pues, hacemos la invitación también a Lisboa de debatir la verdadera iglesia, si él quiere debatir. Eso sería un tema interesante, las razones del por qué él se hizo católico. Me gustaría debatirlo con él, discutirlo ese tema. Perfecto. ¿no? Así que pues me gustaría... va a ser María Madre de Dios, va a ser María Madre de Dios. Sí, María Madre de Dios. Podríamos debatirlo, pero me gustaría primero las razones del por qué se hace católico, que creo que a los católicos les gustaría escuchar un debate así. Razones del por qué. No sé, claro, pero eso no sería un debate. Porque ¿cómo es un debate? ¿Cómo debatimos eso? En todo la caso, verdadera iglesia con el título. La verdadera iglesia. Ok, eso sí me gustó, la verdadera iglesia. Y ahí no expresas tus razones del por qué te hiciste católico. Dale. Pero están en la misma porque son católicos, son hermanos. O sea, no hay nada que discutir. Tú estás en su iglesia, Moncada. Tú estás en su iglesia de Lucho. Ya te enseñé, mira, a quién pertenece. Que prepararse, señor Iracema. Yo no tengo la culpa. Se pudrió todo, chaval. Es la misma. No tienes nada que debatir. Listo. Tienes la misma fe. Señor Iracema, lo siento mucho, tenía que prepararme más. El diablo. Si bueno, muchas gracias. Me hubiera dicho, me hubiera probado, pero bueno. Dale, debatimos eso tranquilamente, Moncada, pero a mí me gustaría después debatir el tema porque quedó pendiente la pregunta, si Dios fue el que murió en la cruz, ¿quién es la madre de ese que murió en la cruz? Dale. Saludos, querido. Tenemos que hablar nosotros ya en un debate. ¿Quién es la madre? Sí, hay que verlo. Así sería. Hay que ver eso. Dale. Saludos. Y si no, mira, Moncada, si tú no crees en la Teotocos, te recibimos en la unicidad. Vas a ser unicitario, lo profetizo. Se contradice ella misma y sin darse cuenta, pero bueno. No, es que en la Teotocos no hay posibilidad de que tú niegues que Él es Dios, o sea, eso no es Dios enteramente. No hay manera.
Bueno, señor Iracema, Ya se fue. Ya. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Quiero saludarlos antes de irme para hacer un poco con ustedes. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Los espero en el próximo video. Mañana vamos a tener un video bien especial hablando de 7 herejías que cometen los Jesuses solos. Así que no se pierdan el video mañana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les agradezco, hermanos. Estoy un poco cansado, pero no empiezo a saludarlos uno por uno. Pero muchas gracias. Suscríbanse al canal y dejen su like y compartan y esperen el próximo video que va a estar muy bueno. Vamos a seguir haciendo debates. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y los Jesuses solos no se sientan como atacados. Esto no es personal. Yo no soy enemigo de nadie. Soy un predicador nada más. Dios me los bendiga a cada uno, ya seas de la denominación que seas. Y hasta el próximo video. Bendiciones.